bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este hermoso día y damos gracias al Señor por reunirnos en este lugar a aprender de la palabra del Señor. Le invito, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Puedo decirle, hermano, que de aquí se ven todos bonitos, ¿no? Se ven todos impecables. Leemos en el nombre del Señor, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia, que es el tema central del cual vamos a hablar hoy día, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy primero. Versículo 16. Por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplos de los que habrían de creer en él para vida eterna. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, al empezar a estudiar el libro de Timoteo, que como hemos visto, hemos hecho un estudio secuencial del libro, podemos ver que las introducciones que en ella encontramos hace un tiempo atrás, podemos aprender el crecimiento que experimentó este joven Timoteo. Podríamos llamar un hijo doctrinal de Pablo, a quien Pablo estaba adiestrando, y podemos ver cómo aprendimos el crecimiento espiritual que él tuvo. La semana pasada, la palabra nos hablaba de la ley en el Evangelio, cómo esta ley tenía influencia en el Evangelio. Y hoy vamos a ver algo importante, cómo actúa la gracia en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el título que hoy día vamos a tener es La gracia que transforma la vida del hombre. Como dijimos, esta es una de las cartas pastorales donde Pablo está constantemente preocupado, constantemente comprometido con Timoteo, enseñándole el funcionamiento de la iglesia, advirtiéndole que la iglesia que él estaba pastoreando en Efesios iba a tener asedio de los falsos maestros, que como bien nos enseñaba la palabra el domingo pasado, nos decía que ellos disfrazaban la verdad, disfrazaban la verdad de mentira. Y en eso, esa era la lucha que a Pablo le preocupaba, que iba a enfrentar su hijo Timoteo, su hijo apostólico Timoteo. Por lo tanto, lo que a él le interesaba era que Timoteo se aferrara a la palabra del Señor para que entregara verdaderamente el sano evangelio. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de evangelio? ¿Qué se le viene a usted a la mente? La definición que por años hemos entendido de lo que significa el evangelio, que son, un poquito más fuerte para que se note que estamos embebidos en la palabra del Señor. El evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Y estas buenas noticias, mire qué grande, radican en el poder que tiene el evangelio para transformar vidas. ¿Se da cuenta lo potente y lo grande que es el concepto del evangelio? El poder que tiene para transformar vidas. Y cuando una vida es transformada, cuando una vida es restaurada, cuando nuestra vida pasa, valga la redundancia, de muerte a vida, es porque la gracia del Señor
fue impuesta en cada uno de nosotros. Y vamos a ver, a la luz de la palabra, muchos ejemplos innumerables de cómo el Evangelio, de cómo esta gracia depositada en cada uno de nosotros transforma las vidas. Podemos ver un ejemplo muy grande, cómo un ex monje católico romano pudo, a través de encontrarse, de chocar con la palabra del Señor, darse cuenta y entender que lo que la iglesia le enseñaba o los méritos que él tenía no lo conducían a la salvación. No tenían el poder para salvarlo. Es por eso que él escribió lo que ya estudiamos, que fueron las 5 tesis, ¿se acuerdan? Estamos hablando de Martín Lutero. También la Biblia nos menciona la tremenda conversión del endemoniado gadareno. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Cuando al final lo encuentra, dice el relato de la palabra del Señor, sentado y en su cabal juicio, en su sano juicio. Transformación de la gracia y el poder de Dios. También la Biblia nos salva de la conversión de un recaudador de impuestos y traidor de su pueblo, como era Mateo. También nos habla de la conversión de Zaqueo. Otro ejemplo grande es la conversión del etíope eunuco, cuando se tocó con Felipe, ¿se acuerda? Que ahí también hubo una conversión potente. Y también nos habla del carcelero de Filipo. Y así podríamos estar horas y horas hablando de cómo la gracia, de cómo el evangelio, de cómo la gracia transforma y restaura vidas. Pero déjeme decirle algo. Pero de todas las conversiones que hemos nombrado como ejemplo, que se hayan registrado, ninguna es más notable y más potente que la del propio Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque este cruel enemigo de la causa de Cristo, con sus propias palabras, él lo dijo en su palabra, el primero de los pecadores, llegó a ser el más grande evangelista y teólogo que jamás haya tenido el mundo. ¿Se da cuenta? Un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que chocaba directamente con el Señor mismo, se transformó ahora en el evangelista y el teólogo que la Biblia dice, los estudios dicen que después de Cristo fue quien más esparció, quien más diseminó el evangelio. ¿Se da cuenta el poder restaurador cuando la gracia obra en cada uno de nosotros? Bendito sea el Señor. Por lo tanto, el propósito de Pablo al escribir esta carta a su hijo Timoteo, a su hijo doctrinal Timoteo, era encargarle a Timoteo la tarea imponente de corregir a la iglesia en Efesios. La mayor parte de esa tarea implicaba el enfrentamiento, como ya lo anunciamos, de los falsos maestros, aquellos que querían tergiversar la verdad, aquellos decían que a lo malo le llamaban bueno. Esa era la lucha que iba a enfrentar y que estaba enfrentando Timoteo. Como estaban ellos, estos falsos maestros, queriendo introducir y presentar un falso evangelio, mire qué grande, Pablo ofrece su testimonio, su conversión para demostrar el verdadero evangelio. Cómo actúa y cómo se desarrolla el verdadero evangelio transformador en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Por lo tanto, lo que hoy día vamos a ver, lo que hoy día vamos a tratar de entender, son 6 puntos que saltaremos de la gracia. ¿Cómo actúa la gracia? El primer punto que vamos a ver es la fuente de la gracia. El segundo punto es la necesidad de la gracia. El tercer punto es el poder de la gracia. El cuarto punto es la medida de la gracia. El quinto punto es el propósito de la gracia. Y el sexto y último, la respuesta de la gracia. De la gracia, no de la gracia, perdón. Para ello, hermanos, metámonos en el primer punto, la fuente de la gracia. De la gracia, perdón. Le invito a que leamos el versículo 12 de la lección. El versículo 12 de 1 de Timoteo, ¿qué nos dice? Timoteo capítulo 1, versículo 12, ¿qué nos dice? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Definamos entonces lo que significa la gracia. Pudiera definirse la gracia como el perdón amoroso de Dios por el cual exonera, vale decir,
alivia, descarga el peso que teníamos que tener de juicio y la promesa de una bendición temporal y eterna. ¿Se da cuenta el tremendo concepto que significa la gracia operando en nuestra vida? Temporal y eterna, de forma gratuita para los pecadores culpables y condenados, sin que haya méritos de ninguna parte. ¿Se da cuenta cómo opera la gracia en nosotros? No hay ningún mérito del cual usted y yo nos podamos tomar para decir, es que yo verdaderamente merezco la gracia del Señor, merezco ser salvo. No, hermanos, si usted y yo estamos por aquí, es por la soberana misericordia y gracia del Señor. Bendito sea el Señor por eso. De esta forma, Pablo, reconociéndose a sí mismo, de esta forma Pablo da las gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él es la fuente de su gracia. Pablo reconoce que en solo Cristo está la fuente de la gracia que restauró su vida. Pablo estaba constantemente agradecido a Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo terrenal de Dios, por dándole la gloria celestial. La Biblia afirma de forma reiterada y potente que Jesucristo, junto con Dios el Padre, es la única, escúcheme, es la única fuente de toda gracia. Juan escribió, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿no es cierto? Estudiábamos la ley, pero miren lo grande, pero la gracia y la verdad, ¿de dónde vinieron? Por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Pablo ahora, entendiendo cuál es la fuente de la gracia, es que Pablo expresa su gratitud por 4 aspectos de la gracia que actuaron en su vida. Primero, y esto es maravilloso, el primer aspecto, la gracia que escoge. Pablo estaba siempre consciente de que Dios le había escogido tanto para salvación como para el apostolado. ¿Se da cuenta que no es una suerte que usted esté aquí? No es que usted le tincó o sintió venir a la casa del Señor. No es que usted esté aquí porque soñó que se levantó y usted se quedaba y corrió desesperado a estar con los hermanos. Usted está aquí porque la gracia del Señor fue depositada en usted. Y esa gracia debe hacerle entender a usted y hacerme entender a mí que soy escogido del Señor. Bendito sea el Señor. La gracia, ¿dónde quedé? Pablo también daba gracias porque la gracia de Dios nos capacita. Mediante la gracia de Dios, Pablo fue fortalecido. Dios no solamente lo escogió, los eligió sino para salvación, sino que también por gracia le dio la fortaleza que no merecía, que necesitaba para vivir la salvación. Pablo entendía que la gracia lo había escogido y que esa gracia maravillosa lo capacitaba para entender que él era salvo. Y es maravilloso lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, referente a esto, cuando dice, todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Bendito sea el Señor. Porque Pablo entendía de dónde vendía la gracia, que lo había escogido y que lo había capacitado para el Evangelio. Lo otro que agradecía a Pablo referente a la gracia era que por la gracia él podía ser de confianza. Un hombre que había sido perseguidor, un hombre que había sido malo a la vista de todos, ahora encontraba confianza en Dios. Dios lo tuvo por fiel o digno de confianza y fue la gracia quien hizo a Pablo serlo. Y es maravilloso entender que la gracia sí o sí va acompañada de la misericordia y del perdón. Busque usted el libro de Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19. Mire qué maravilloso lo que dice aquí. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19 nos dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Bendito sea el Señor. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Así actúa la gracia en cada uno de nosotros. Esta gracia bendita del Señor. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mire qué grande. Sepultará
nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿No es grande la gracia en nuestra vida, hermano? Esa gracia que nos habla Pablo, que nos está diciendo que por esa gracia misericordiosa, ahora Él es de confianza para Dios. Por la gracia, Él pudo ser empleado. La gracia lo capacitó. La gracia lo escogió. La gracia lo hizo confiable. Y ahora la gracia lo pone al servicio de la obra. Pero lo pone al servicio de la obra de una forma del griego diaconía, que significa de una forma humilde, de una forma sencilla. Pablo entendía que había sido restaurado, ahora su trabajo era de forma humilde y de forma sencilla. ¿No es grande cómo actúa la gracia en nuestra vida? Y eso nos da pie para el segundo gran título que dijimos, la necesidad de la gracia. Vamos todos juntos a la palabra del Señor y leamos el versículo 3, la primera parte, donde dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Se da cuenta el currículum que tenía Pablo, que estaba transmitiendo a su hijo Timoteo? La gracia de Dios estaba muy vivida en la mente de Pablo. Pablo entendía que solo por gracia y exclusivamente por la misericordia de Dios, él había sido restaurado. Y él lo vivía y lo agradecía constantemente. La gracia de Dios estaba muy vivida en la mente de Pablo, producto de su pasado. Él entendía cómo había sido, por lo tanto, su actuar, su caminar y su pensar era en agradecimiento por la restauración que había recibido producto de esa gracia en su vida. Como un gran pecador, mire, necesitaba una gran gracia que lo restaurara. Antes de su gran encuentro con Cristo, resucitado, camino a Damasco, Pablo fue antes blasfemo, perseguidor y injuriador. Él como blasfemo, mire qué terrible, él hablaba mal de Dios, mal de Jesús. Como blasfemo, Pablo quebrantó la primera mitad de los 10 mandamientos que hablaban de la relación del hombre con Dios. Pablo en su antigua vida los quebrantó todos, hermanos. Como perseguidor e injuriador, quebrantó la segunda parte de los 10 mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. Obviamente, si era perseguidor, hermanos, Pablo era implacable, fiero, perseguidor de la iglesia. Un ejemplo muy grande, él estuvo y él consintió la muerte de Esteban. Era un hombre perseguidor, avasallador, hermanos. Como injuriador, Pablo se conducía por la violencia y el menosprecio por los demás. ¿Para qué? Para maltratarlos. Verlos maltratados y humillados, sabe que a Pablo le producía placer en su antigua vida, cuando la gracia todavía no había alcanzado a él. Y eso es lo que él recordaba y eso es lo que él constantemente agradecía, que la gracia había cambiado su manera de pensar y que la gracia había cambiado su manera de actuar. Por lo tanto, considerando el pasado violento de Pablo, no es de extrañar que Ananías y los discípulos le tiritaran las cañuelitas y fueran cautelosos para aceptarlo, porque sabían el currículum que este hombre tenía. Por lo tanto, había un temor en ellos. Pero recordar de lo que había sido librado ayudó a Pablo a mantener una actitud humilde y agradecido. ¿Cuál es su actitud, hermano? ¿Es de airarse? ¿Es de soberbia? ¿O reconocer cuán pecadores somos y que por la gracia del Señor hoy estamos aquí? Bendito sea el Señor. Eso nos da pie ahora al siguiente tema, el poder de la gracia. La segunda parte del versículo 13 dice, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Aunque la necesidad de gracia de Pablo era grande, el poder de la gracia fue aún mayor. Pablo era una prueba viviente de la verdad que se expresó en Romanos capítulo 5:20. ¿Qué nos dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó más? ¿O qué necesitábamos más si el pecado sobreabundó? Sobreabundó la gracia. Bendito sea el Señor. A pesar de su pecaminoso pasado, se le recibió
con misericordia. La miseria de Pablo, mire qué grande, la miseria de Pablo se enfrentó a la compasión de Dios. Bendito sea el Señor. Muchos nos hemos enfrentado a la compasión de Dios. ¿Cómo podía un pecador tan vil como Pablo recibir misericordia? Porque él escribe, lo que hice, por ignorancia lo hice, en incredulidad. No era como los fariseos. Mira, aquí hay una gran diferencia. Pablo no era como los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos que entendieron la enseñanza y el poder de Cristo, lo rechazaron, le dieron la espalda. Él, en su tiempo de no conocer, de que la gracia no estuviera en él no comprendía el alcance de sus acciones. Pecar deliberadamente, después de tener la verdad, para cada uno de nosotros puede traer como resultado un permanente juicio. Ahora que usted está en la verdad, ahora que estamos en la verdad, pecar deliberadamente, sabiendo que lo que estoy haciendo es malo y lo hago, nos puede traer un horrendo juicio. Miren lo que dice al respecto Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. ¿Qué nos dice frente a esto? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué pasa ahí? Ya no hay más sacrificio por los pecados. Y es triste lo que se nos viene si lo hacemos así, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Los que pecaron deliberada y voluntariamente estaban más allá de la esperanza de expiación, ya que no estaban arrepentidos de lo que hacían. A diferencia, los que pecaron sin intención y se arrepintieron y tuvieron fe, fueron cubiertos por la expiación hecha en el día de la expiación. Bendito sea el Señor. Mire, hay un ejemplo muy grande aquí que lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús ora por quienes lo habían crucificado. Y una oración tan grande, tan tierna y que demuestra toda la gracia y todo el amor de Jesús cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué grande es el Señor. Pedro afirmó esa verdad diciendo, mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Pablo entonces era responsable de su pecado. Él era el primero de los pecadores, pero recibió perdón porque no fue rebelde a la visión celestial. No sea rebelde a la mirada del Señor que está puesta sobre cada uno de nosotros. La palabra del Señor constantemente nos está diciendo que necesitamos la gracia, necesitamos el perdón del Señor. No se rebele a la palabra del Señor, sea sometido a ella, hermano. Romanos capítulo 7, versículo 9 nos dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando Pablo se enfrentó a Cristo, que era la verdad, le creyó, confió en Él. ¿Le cree usted al Señor, hermano? Amén. Yo esperaba un amén más fuerte. ¿Le cree al Señor? Amén. Amén. Vamos al siguiente tema, la medida de la gracia. Para ello le invito que vayamos al versículo 14 de la lección de hoy. ¿Qué nos dice? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Pecado abundante da paso a gracia más abundante. ¿Dada por quién? Por nuestro Señor. Más abundante viene del griego uperplionazo, una palabra compuesta formada de la palabra regular para asignar, para decir que algo es abundante, que algo es rebosante. A Pablo le gustaba añadir hiper a las palabras para darle intensidad. Y nos da la idea de una medida desbordada, de una medida abundante, de una medida generosa.
de la gracia de Dios, que es más grande que el pecado del hombre y suficiente para suplir absolutamente todas nuestras necesidades. Bendita gracia derramada en cada uno de nosotros. Con la gracia superabundante viene la fe y el amor que se desarrolla ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, la gracia que escoge nos otorga a cada uno de nosotros la posibilidad de creer en Jesucristo y confiar en Dios para salvación. La fe y el amor se vinculan a menudo con la salvación. En el Nuevo Testamento, ya que afirman con la salvación, ya que están afirmando y ratificando la salvación en cada uno de nosotros. Por lo tanto, un verdadero cristiano se caracteriza por una fe permanente y amor permanente. La gracia de Dios, es tan abundante que incluye no solamente la salvación, sino también la fe, el amor que la acompañan y están junto con ella. Y ahora es importante que vayamos al otro tema. ¿Cuál es el propósito de la gracia? Leamos todos juntos la lección de hoy día, el versículo 15 y el versículo 16. ¿Qué nos dice? Palabra fiel y digna. Yo creo que todos la sabemos, ¿no es cierto? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Pero por eso fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer. ¿Para qué? Para vida eterna. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es triste ver cómo la palabra del Señor hoy nos dice, palabra fiel y digna debe ser recibida de todos. Lamentablemente la palabra hoy día no está siendo recibida por todos, porque es una palabra que está siendo trastocada, es una palabra que está siendo deformada y es una palabra que nos está pegando a lo que dice verdaderamente este libro santo, que es la palabra del Señor. Es por eso que no es recibida por todos. ¿Y por qué no es recibida por todos? Porque la palabra del Señor constantemente me está diciendo que soy un hombre pecador y que necesito de la gracia del Señor, que necesito del perdón del Señor. Dios tenga misericordia. La frase palabra fiel y digna es exclusiva de las epístolas pastorales y aparece 5 veces estas declaraciones. Y estas declaraciones eran resúmenes conocidos y reconocidos de doctrinas básicas y fundamentales. La palabra fiel y digna actúa como una expresión condensada del Evangelio. ¿Se da cuenta? Palabra fiel y digna encierra que debemos hablar la pura y santa verdad que está constituido en la palabra del Señor y que nos habla de Cristo que regenera, que restaura y que deposita su gracia en cada uno de nosotros. Cristo, por lo tanto, es el Rey ungido que vino a redimir y llegó a ser el Jesús terrenal en la encarnación. Que Él vino al mundo implica no solo su encarnación, sino su preexistencia. El mundo se refiere al mundo de humanidad, ciego, perdido y condenado al infierno por su hostilidad hacia Dios. Bien lo dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué nos dice? Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero es triste, está bajo el maligno. Es a ese mundo de pecadores, de tinieblas e incredulidad que vino Jesús. Juan capítulo 3, versículo 17, ¿qué nos dice al respecto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió ¿para qué? Para que el mundo fuese salvo por él, para que el mundo recibiera la gracia salvadora. Así lo dice Pablo en Efesios, por gracia sois salvos. El propósito de la venida de Cristo a este mundo caído era salvar a los pecadores. Y la palabra lo relata incluso antes de su nacimiento, el ángel le dijo a José, Él salvará a su pueblo
de los pecados. Bendito sea el Señor. Salvar, por lo tanto, significa librar de la muerte y las tinieblas del pecado, el infierno y el juicio. Pecadores, la palabra pecadores, era un término que empleaban los judíos para describir a los gentiles, a los que no estaban con ellos. Pero nuestro Señor lo usó para referirse a toda la humanidad caída y que denota una constante violación de la ley de Dios por parte del hombre. Fue por esto que Pablo halló misericordia. Y aquí hay algo importante, hermano, que quiero que le ponga atención. Dios no lo salvó simplemente para librarlo del infierno o llevarlo al cielo, ni lo salvó para predicar el evangelio y escribir las epístolas. Mire qué grande. El propósito de la salvación, ya sea con Pablo o con todos los que estamos aquí por misericordia con nosotros, es mostrar la gracia, el poder y la paciencia de Dios y producir un verdadero adorador a Dios. Ahora que usted entiende que la gracia actuó en su vida, que la gracia lo restauró, ahora usted y yo debemos transformarnos en adoradores de Dios. Dar constantemente la gloria al Señor. Fue al salvar a Pablo que Jesucristo pudo mostrar con claridad absolutamente toda su clemencia, viendo el currículum que traía este hombre. La enseñanza de Pablo es que si el Señor fue paciente con el peor de los pecadores, nadie está fuera del alcance de la gracia. Qué bendito el Señor. Por último, la respuesta de la gracia. Versículo 17 de la lección. ¿Qué nos dice? Por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria hoy día, mañana, no, por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Eso quiere decir. Después de comenzar el pasaje con acción de gracias, ahora Pablo lo termina con una doxología. ¿Y qué significa doxología? Una forma de alabanza a la divinidad. De los siglos literalmente significa de las edades. Se refiere a las dos edades en el pensamiento judío, la edad presente y la porvenir. Dios no tuvo comienzo ni tuvo fin. Él es inmortal, imperecedero, incorruptible. Solo Él es digno de todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Querido hermano, frente a esta realidad, frente a esta palabra que nos muestra cómo el actuar de un hombre, cómo el currículum, el proceder de un hombre que no conocía al Señor, que era perseguidor de la iglesia, y cómo podemos ver cómo la gracia actuó en él, lo restauró y se transformó en un tremendo hombre de Dios. Y ese ejemplo fue usado para que aquellos falsos profetas que querían invadir y que querían mal adoctrinar a los hermanos en Efeso, mediante este ejemplo se dieran cuenta del único Dios verdadero, Cristo, quien puede cambiar y transformar la vida. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros: ¿puede tu vida, puede tu actuar o la gracia que Dios puso alguna vez en tu vida y transformó tu vida defender la palabra del Señor? ¿Puede tu testimonio defender la palabra del Señor? ¿Puede la gente decir: yo conocí a ese hombre pecador, malviviente, y ahora veo que es un hombre cristiano, que ama al Señor, que da un buen vivir a su familia? ¿Lo podemos decir? ¿Podemos, mi testimonio, defender la palabra del Señor, o tengo que esconderme? Ojalá no sepan nada de mí. Dios tenga misericordia. Vaya con este pensamiento para su vida, entendiendo lo importante y lo potente de la gracia que está depositada en cada uno de nosotros. Oremos al Señor.